Y el patrullaje de Patricia Bullrich por el Que está funcionando, sí, ¿no? y está tratando de sacar alto presupuesto, ¿no? Lo hablábamos la otra vez. Aparte, que es el informe que hizo Adriana María Quintero, también está publicada esa nota en PPB, lo pueden leer ahí en Periodismo Porvenir, en el portal de los amigos, ahí en ese medio cooperativo. Pero, hablando de medio ambiente, vamos a saludar ahora a Antolín Magallanes, que es militante y presidente de Nuevo Encuentro Cava, y es especialista también en la materia. ¿Cómo estás, Antolín? Acá Nicolás Márcico y María Quintero te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, querido, buen día. Bueno, contame, primero te pregunto por esto que fue un tema y un dato importante esta semana. Hubo un reclamo porque están levantando árboles en Córdoba, en diferentes zonas de Córdoba, y dentro de eso empezó a pasar que empezaron a levantar zonas de arboledas y un árbol puntual histórico, y cuando lo estaban defendiendo de repente metieron en cana a una periodista especializada en esa materia. ¿Qué viste de eso? ¿Qué crees que está pasando también en lugares donde, bueno, sobre todo también la naturaleza es parte de, te diría hasta de la lógica económica, ¿no? Como es Córdoba, donde también se va de vacaciones muchas veces a ver naturaleza. Sí, lo que veo es que un gobierno absolutamente insensible con este tema, como con muchos temas, pero entre los negacionismos varios que practica, uno es el del cambio climático. Y en una provincia como Córdoba, por ejemplo, que hace poco me ha tocado estar y también he estado trabajando con otros proyectos, o sea, lo que uno ve es que, por ejemplo, todo el norte famoso cordobés, que era un norte de monte, ha sido absolutamente desmontado, y eso hace que la ciudad esa zona sea una tabla rasa que inunda prácticamente todo hacia el sur en Córdoba, por un lado. Por otro lado, lo que vos me decís de los árboles tiene que ver con esto, porque los árboles, en definitiva, como el cuerpo humano, somos conjuntos de agua, básicamente. Y esos conjuntos de agua son aguas que se retienen, aguas que generan cambios en el ambiente, mejoran sombras, fresco, evitan la desertificación y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Fíjate qué notable, ¿no? Que cuando quisieron tocar un árbol que era emblemático, algo sobre el cual había conciencia histórica de la población, ahí se pudrió todo. Y eso suele ocurrir muy a menudo, porque la gente no tiene conciencia de todo el ecosistema o del ambiente como una totalidad, sino que a veces de partes que quiere o tiene el afecto, el cariño o lo cultural. Yo recuerdo algo que para mí siempre lo pongo cuando doy las charlas como increíble, que fue en plena dictadura militar. Yo creo que uno de los movimientos más grandes de la ciudad de Buenos Aires que hubo fue evitar que se sacara el gomero de la Recoleta. Mirá. No me acordaba de eso, Antolín, pero ahora que lo mencionás, sabes que alguna vez creo que la historia me llegó o alguien me la contó. Claro, eso fue una movida y en plena dictadura. ¿Te acordás qué año fue eso? Dictadura. O sea, pero es muy interesante porque era Recoleta, era hacer la estacionamiento que está enfrente de la vila, entre la vila y el cementerio, el estacionamiento subterráneo. Entonces había que sacarlo porque ese gomero tiene unas raíces terribles. Los gomeros no son árboles para la ciudad porque precisamente establecen un sistema de raíces que buscan humedad, se meten en los caños, entonces están prohibidos. Pero bueno, ese estaba ahí gigantesco, todo el mundo tomaba café abajo, era parte de la ciudad, parte de Bueno, tuvieron que lo tuvieron que encofrar. Ese está dentro de una gran maceta que lo mantiene ahí. O sea, hubo una marcha atrás. Fíjate que en una época que nadie se podía protestar de nada. O sea, pero lo pongo como hecho porque a veces son los temas emblemáticos los que hacen que la gente se preocupe por los temas ambientales. Fíjate lo que pasó la vez pasada con las tierras en la costanera, con el movimiento que hubo en la ciudad. Fíjate lo que pasó, bueno, en el caso de Riachuelo con el transbordador Nicolás Avellaneda, para La Boca fue un punto de inflexión que hizo que la gente mirara hacia el tema del río. A veces hay situaciones específicas que hacen que nos preocupen, temas que nos tendrían que preocupar todos los días. Y yo creo que estamos en una situación complicada porque cuando uno dice gobierno que niega el cambio climático, es un gobierno que no solo es en la verba que lo pone en los planes de estudio, lo pone en la intensidad que ponen los educadores en los colegios, lo pone en su publicidad oficial, lo pone en todos los que son los actos de gobierno, y eso hace que también dejemos de preocuparnos por este tema. Cuando hablamos de ambiente, hoy por hoy
es algo mucho más complejo que, como se decía antes, medio ambiente, porque no es medio, es todo el ambiente, es todo. O sea, es tu plantita en la puerta de tu ventana, como el señor que está durmiendo en la puerta de tu casa. Entonces digo, hay una serie de cuestiones que hoy tienen que ver y están vinculadas al ambiente, que han generado en la sociedad un gran descarte social, como decía de la encíclica papal, que ha hecho que mucha gente se vea desplazada por incendios, por inundaciones, por deforestaciones, y que se tenga que ir a vivir a otros lugares. Entonces, todo ese movimiento que hay social, toda la problemática económica que se genera, toda la desinversión que hoy está poniendo el gobierno en obra pública. Fíjate que el otro día se vetó la ayuda económica a Bahía Blanca, ya en el acto máximo de insensibilidad. O sea, y teniendo hoy una ley, que no me recuerdo bien el número, pero que es una ley que te permite una recaudación permanente de fondos para obras hidráulicas y para solucionar ese tipo de problemas, ese presupuesto estuvo pseudo ejecutado en un 70% el año pasado y este año sigue sin ejecutar. Entonces, no es que acá hay, para que la cuenta del almacenero dé bien, digamos, hay que hacer tabla rasa con todos los presupuestos. Pero en estos temas esto nos va a ser muy caro, porque ese deterioro de obra pública, esa falta de infraestructuras que hay que hacer, esa falta de planificación, esa falta de unificación integral, de pensar el territorio unificadamente, integralmente, con las obras públicas pensadas relacionadas con las distintas particularidades que tiene cada lugar del país, no lo estamos teniendo. Y yo digo también, aprovecho que me dan la oportunidad de hablar, porque estoy con mucho dolor por una persona que hoy se encuentra detenida, que es Nelson Perotti, que era el ex director nacional de Vialidad de los gobiernos de Néstor y Cristina, que yo creo que debe ser un récordman de la obra pública en términos de vialidad, y que fue una persona que precisamente yo tuve la suerte de tratar por otros temas de Riachuelo, y que fue el que nos ayudó a recuperar los transbordadores de la Boca, y que él tenía una capacidad docente que cada vez que iba me tenía 2 horas, me explicaba cada obra, la obra que yo le preguntaba, pero esas obras tenían una relación con el desarrollo económico, con el desarrollo turístico, con el desarrollo... Perdóname, Antolín, te llevo, en referencia a esto que estás diciendo, te iba a consultar, porque hay esta insensibilidad que tiene el Javier Milei con el medio ambiente. María Quinteros te saluda, perdón, no te salude. Bueno, soy oyente. Con esta insensibilidad que tiene el gobierno con el medio ambiente, está también relacionada para vos con la entrega de recursos naturales y de tierras, y en ese sentido, con por la prisión de Cristina Fernández de Kirchner y también de Perotti. Ni hablar. O sea, ni hablar. O sea, a ver, acá había un dique de contención de todo esto que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Después había funcionarios ejecutantes de esas políticas. Uno se llamaba Nelson Guillermo Perotti. Claro. Entonces digo, hoy ese famoso RIGI que tenemos, que es como una especie de estatuto de la entrega del país, es precisamente todo lo contrario. Nosotros teníamos una planificación nacional que podía ir con distintos ritmos, pero vos pensabas una integralidad, una armonía del país. O sea, alguien que ejecuta la vialidad nacional, por ejemplo, está ejecutando la unificación del país, la unidad, los recorridos, las rutas que no va a hacer el privado. De hecho, tenemos todo parado. Yo creo que una de las noticias que sale más veo más en la tele, en los distintos medios de información, son el mal estado de las rutas, por ejemplo. Todo el mundo se está quejando de eso. Cualquiera que vaya a una ruta se da cuenta. Nadie se va a meter en un lugarcito que vea la cuneta inundada porque no sabe si el auto le va a seguir. Entonces digo, esto va a traer problemas sociales, problemas económicos, de todo tipo. Y bueno, en esa situación estamos. Yo creo que el tema del gobierno, y ayer para mí, en un tema que para nosotros es caro, como es el tema de la matanza Riachuelo. Sí. Yo participo también de un programa en la radio que es el Triunvirato Ambiental, que va los fines de semana, y tratamos mucho este tema, pero fíjate que escuchar a Dorni, que primero se inundó las redes diciendo que había resuelto el tema del Riachuelo, era un déjà vu insoportable. O sea, y vos sabés que es un tema que es muy difícil de resolver, tal vez uno de los temas más complejos,
por la complejidad política, porque son 14 municipios, porque es la ciudad, porque es la provincia, porque requiere de un expertise, de un conocimiento del territorio, de los temas hidráulicos, de las problemáticas sociales, de salud, y que ese abordaje era integral, que nadie lo va a venir a resolver porque una mega obra se inaugure. Amén de que esa mega obra se había dejado puesta en funcionamiento cuando nos fuimos del gobierno, y que este gobierno la paró hasta el día de hoy. Entonces, que él diga eso, que ponga como ejemplo, porque empezó mostrando un video donde Massa está poniendo a prueba el colector margen izquierdo y dice, esto era propaganda o show electoral, este gobierno es el que lo inaugura, está negando una obra que llevaba más de 8 años de ejecución. Y aparte, no está diciendo lo central, que este gobierno es el que financió totalmente el proyecto de recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, desguazando la autoridad de Cuenca, echando más del 70% de su personal, levantando los controles industriales, deteniendo la obra pública de vivienda, deteniendo la obra pública de hidráulica, deteniendo la obra pública del polo industrial curtidor en Lanús, que iba a ser el que tomaba todo el tema de los efluentes industriales de las empresas, de las curtiembres. Entonces digo, estamos ante una cosa que es increíble, porque la posverdad está todo bien con la posverdad, pero exacto es... No, pero es como que hay una impunidad para decir cualquier cosa. Y en todo caso, lamentablemente, Antolín, la única forma a veces de que uno entienda o de que todos comprendamos qué es lo que está pasando es cuando la cosa ya se hizo efectiva, ¿no? Cuando la realidad efectiva habló. Sí. ¿A qué me refiero? Cuando no puedas salir de tu casa porque o no puedas mover el auto, la moto, o subirte al bondi porque está destruido el pavimento de las calles, de las rutas, de todo, y ahí capaz te das cuenta, el día que necesites que te atiendan en algún hospital público y no te puedan atender, capaz ahí te des cuenta, el día que realmente no tengas para comprar ni siquiera los 2 pancitos o el té con leche, y bueno, ahí capaz caes en la cuenta. Lamentablemente hay cosas que a veces entran a las piñas, y yo creo que esta gente tensiona para que todo vaya en ese sentido. Pasa que... Sí, y tener en cuenta que cuando todo se deteriora todo. Todo, exacto. O sea, que no es que está en la ruta del Chaco la que se deteriora. No. Allá se deteriora y acá sentís olor a pis. Exacto. Entonces todo se deteriora. Exacto, sí, aparte que se deteriore la ruta del Chaco, implica que no puedan llegar alimentos, que después también se te deteriora un camión, que después se rompe ese camión y no hay guita para arreglarlo, que cuando de repente hizo una mala maniobra uno, chocó a otro, y ahí empieza el círculo vicioso. Pero bueno, así estamos, querido. Ha sido un placer esta charla con vos. Te vamos a llamar, así seguimos hablando. Y bueno, le contamos a la gente que aparte de especialista también en temas ambientales, sos el presidente de Nuevo Encuentro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ahora también en pleno momento de construcción de alianza. Hoy hay una reunión importante a las 12 del mediodía también en el PJ Nacional. Así que bueno, eso también es parte de la agenda que seguiremos retomando para adelante. Dale. Bueno, les agradezco mucho. Abrazo grande, Antolín, gracias. Chau. Gracias por el tiempo. Antolín Magallanes es militante, presidente de Nuevo Encuentro de Cava y especialista en temas ambientales también. Hoy, 12 de mediodía, reunión del PJ bonaerense en la sede